La rueda es un mapa muy apropiado, un círculo con 4 puntos a la misma distancia el uno del otro. Cada dirección tiene su papel específico propio y cada una apoya a las otras 3 a través de sus propias características individuales. Las 4 direcciones forman un todo. Llegar a conocer la rueda y las 4 direcciones nos ayuda a determinar cuál es nuestro propio lugar una y otra vez. No importa en qué fase de nuestra vida nos encontremos, ni cuál sea nuestro estado de ánimo, ni si estamos intentando empezar algo o si estamos terminando un proyecto. Siempre podemos volver a encontrarnos en la rueda. Y cuando hayamos encontrado ese lugar en la rueda, las direcciones nos mostrarán cuál puede ser nuestro siguiente paso y cómo podemos avanzar. La rueda nos estimula a pensar y a filosofar, y de esta manera puede proporcionarnos comprensiones muy valiosas. La rueda es una herramienta práctica que nos puede ayudar a comprender, dirigir y modelar nuestra vida cotidiana y nuestro desarrollo espiritual. La rueda proporciona estructura y enraizamiento. Encarna los procesos físicos, emocionales, psicológicos y espirituales que todos experimentamos. Añade a lo que ya es familiar orden y profundidad y crea una estructura. Nos enseña qué es el progreso natural y nos enseña también cómo movernos de un lugar al siguiente. Para empezar a conocer las 4 direcciones, tenemos que entender cómo las diferentes fases de cualquier proceso se apoyan y se complementan. Las 4 direcciones no se pueden modificar y son parte del mundo natural que dio lugar a nuestro cuerpo, mente y alma. Por eso, desde el primer momento, nos resultan familiares y cercanas. Es la mejor ayuda espiritual para quien está empezando este camino. Las 4 direcciones son parte de nuestro cuerpo. Las podemos reconocer en cada paso del camino. Cuando cocinamos, cuando tenemos miedo de hundirnos emocionalmente, cuando estamos reorganizando nuestra casa, siempre somos parte del círculo de las 4 direcciones, en cada momento del día o de la noche. No hace falta entrar en trance para experimentarlas. Las estamos experimentando ahora mismo. Las 4 direcciones son y siempre serán los poderes más concretos y cercanos que encontraremos en nuestro camino. Son fáciles de reconocer y siempre están presentes. Representan un ancla importante. La sencilla apariencia de la rueda nos puede conducir a engaños. Sin embargo, en su sencillez, sigue revelando inesperados detalles y capas más profundas. Cada una de las direcciones tiene muchos aspectos distintos y juntos se pueden combinar de multitud de maneras sobre el círculo. Tienen una naturaleza estable, pero son dinámicas cuando interactúan entre ellas. Las 4 direcciones se vinculan a todo tipo de conceptos, cualidades y poderes espirituales, pero sobre todo están conectadas con experiencias sensoriales muy concretas. Tus ojos ven la luz que aparece y desaparece. Tu piel siente la sutil calidez del sol por la mañana y los fuertes rayos del mediodía. Tus oídos escuchan los sonidos de la actividad que se desarrolla de día y el silencio de la noche. Tus propios sentidos te hablan del ritmo del sol naciente y poniente.
Cada una de las 4 direcciones se conecta con una posición específica del Sol y a través de esta con una fase del día o de la noche. El este está conectado con la mañana, el sur con el mediodía, el oeste con la tarde y el norte con la noche. Este ciclo de 24 horas se corresponde al ciclo del año solar. En este ritmo de 365 días, las 4 direcciones se vinculan a las 4 estaciones. El este es el lugar de la primavera, el sur del verano, el oeste del otoño y el norte el del invierno. Las 4 estaciones se crean con la fuerza creciente y decreciente del Sol. En el este, durante la primavera, los rayos de sol empiezan a ganar fuerza. Cada día hay unos pocos minutos más de luz y la temperatura va subiendo poco a poco. La naturaleza empieza a despertar después del largo sueño del invierno. A medida que la luz vuelve, los animales salen de su estado de hibernación. Cuando la primavera está de camino, los pájaros empiezan a buscar pareja para formar una familia. No es difícil entender por qué la primavera y la mañana se colocan al este de la rueda. Ambas tienen que ver con despertar, con comenzar. En verano, al igual que al mediodía, el sol está en su punto más alto y ocurren todo tipo de cosas. Los animales han construido nidos, han tenido crías o han puesto huevos y ahora están ocupados cuidándolos. Todo el mundo está activo. Durante la primavera muchas plantas y árboles realizan sus silenciosas danzas de apareamiento a medida que florecen. Ahora que es verano están ocupados produciendo semillas y frutos. Tanto el mediodía como el verano se encuentran al sur de la rueda, caracterizados por la actividad, el crecimiento y la maduración. En otoño la actividad solar disminuye gradualmente y todo comienza a aquietarse de nuevo. El crecimiento se detiene y muchos animales jóvenes abandonan sus nidos y espacios, independizándose de sus padres. A medida que avanza el otoño, el crecimiento del verano se reduce. Las hojas se marchitan y se caen de los árboles. Las semillas y los frutos caen al suelo. Así como la gente vuelve a casa después del trabajo y finaliza en el día, la naturaleza descansa cuando el sol desaparece durante el otoño, al oeste de la rueda. El invierno es la época del año que, como la noche, se sitúa al norte de la rueda. En invierno todo se detiene. Así como tú duermes en la cama, la naturaleza descansa. Por eso en el norte todavía hay vida. Sin embargo, en comparación con otras estaciones, en invierno la vida es muy estática. Casi hay silencio total. El sol está bajo y apenas da calor. En el ritmo del día y de la noche hay silencio porque la luz se ha ido y nos vamos a dormir. En el ritmo del año, la falta de actividad se debe a que no hay energía solar. Cuando es invierno, en la mayoría de las regiones del norte y sur de la Tierra, la luz desaparece por completo durante semanas e incluso meses. Vamos a añadir ahora a las distintas fases del día y de la noche y de las estaciones del año solar, las fases de la luna. La luna necesita aproximadamente 29 días y medio para completar su ciclo. Cuando está llena, la luna se ve completamente redonda. Después de esto, cada noche desaparece una porción de luna y en una semana solo queda visible la mitad. Al cabo de otra semana, la luna ha desaparecido a nuestros ojos. Sin embargo, vuelve a aparecer de nuevo y en otra semana ya está medio lleno otra vez. Apenas una semana más tarde la luna está llena y el ciclo se ha completado. La luna brilla porque refleja la luz del sol. Ella no tiene luz por sí misma. La luz de la luna es, en efecto,
la luz del sol que se refleja en ella, y dependiendo de su posición en relación con la Tierra, la Luna reflejará más o menos luz sobre la superficie de la Tierra. La Luna sigue un patrón parecido al que se manifiesta en el ritmo del día y de la noche, y en el ciclo de las 4 estaciones. A medida que crece y mengua, podemos reconocer un patrón de nacimiento, crecimiento, madurez, declive y desaparición. Podemos colocar las fases de la Luna en la rueda de las 4 direcciones sin problema. El primer cuarto de la Luna está en el este, el lugar de la mañana y la primavera, porque la Luna ha reaparecido y está creciendo. La Luna llena pertenece al sur, el lugar de la plenitud, la luz intensa y la actividad. El último cuarto corresponde al oeste, donde todo se vuelve hacia adentro. Se ralentiza y se hace más pequeño. La invisible luna nueva se puede situar con claridad en el norte, el lugar del fin, del silencio y del vacío. Ahora podemos reconocer 3 ciclos parecidos entre sí, y cada uno dentro de su propia estructura temporal. El ritmo del día y de la noche necesita 24 horas, desde el principio al fin. La Luna necesita 29 días y medio para dar la vuelta a la Tierra, y el Sol necesita 365 días para completar el año solar. Podremos comparar estos 3 ciclos con las 3 agujas de un reloj. Una señala los segundos y necesita 1 minuto para completar el círculo. La aguja larga necesita 1 hora y la corta 12 horas. Cada una de ellas recorre el mismo camino, pero a su propio ritmo. La rueda es el mapa, un plano que muestra leyes y estructuras ocultas y actúa como un puente que conecta al hombre con la naturaleza. La rueda conecta los mundos interno y externo de muchas maneras. Si la rueda es un eslabón, ¿cómo se puede activar? Una manera para que la rueda pase de ser un símbolo abstracto a una herramienta espiritual concreta es mediante nuestros recuerdos personales. Cuando buscamos ciertos recuerdos conscientemente, nos reconectamos con experiencias pasadas. Los recuerdos se pueden emplear para despertar algo en nosotros, algo que siempre está presente porque es una parte de nuestro ser. Por ejemplo, intenta recordar un lugar en el que te sientas verdaderamente bien. Durante unos minutos, recuerda algunos detalles de ese lugar. ¿Qué colores hay? ¿Cómo es el suelo? ¿Cómo huele? ¿Hay más personas? ¿Cómo actúan? ¿Cómo te mueves? ¿Qué haces? Recuerda los detalles. Pregúntate, ¿qué han experimentado tus sentidos allí? Ahora añade un poco de fantasía a tus recuerdos e imagina que estás ahí. ¿Qué harías si realmente estuvieras ahí? La rueda es un mapa. Se parece al plano de una ciudad. En ambos hay lugares señalados. En el primer caso están las 4 direcciones y en el segundo podemos encontrar una mezcla de edificios y parques. Tanto la rueda como el plano de una ciudad muestran cómo están conectados esos lugares. En la rueda, las 4 direcciones se conectan a través de un círculo y un eje doble. Es obvio que la rueda es un mapa mucho más sencillo que el plano de una ciudad. Sin embargo, hay diferencias importantes entre la rueda y, por ejemplo, un mapa. La rueda es útil en cualquier lugar porque no está conectada solo a una pequeña parte de la Tierra. La puedes utilizar donde quiera que estés.
está presente en todos y cada uno de los puntos de la Tierra. En el preciso momento en el que estás escuchando esto, tú estás en el centro de la rueda. La rueda tiene una estructura fija como cualquier otro mapa. La posición de las 4 direcciones entre ellas y en relación al centro siempre es la misma. Cuando miras hacia el norte, el sur está detrás de ti, el este a tu derecha y el oeste a tu izquierda. En casi todos los puntos de la Tierra es así, excepto en los polos. En la rueda, el espacio y el tiempo se unen. Cuando nos movemos en el círculo, nos movemos tanto en el tiempo como en el espacio. La rueda no nos permite visitar el pasado ni el futuro. No nos conecta con sucesos específicos en un tiempo lineal. Sin embargo, sí nos conecta con patrones temporales cíclicos y nos puede ayudar a penetrar en las regiones internas de la psique y del alma, en las que los ciclos de la naturaleza son una parte de nuestro ser. En este sentido, la rueda es una máquina de tiempo espiritual. La rueda te muestra cómo ir de un lugar a otro. Te permite moverte de una estructura temporal a la siguiente. En la rueda puedes hacer un viaje a través del tiempo en el que los detalles desaparecen. Si caminas alrededor de la rueda, puedes entrar en un aspecto del tiempo que de alguna manera es atemporal, y allí se te dan a conocer patrones básicos y estructuras inmutables. ¿Tienes patrones cíclicos en tu manera de relacionarte con otras personas y con los retos de la vida? ¿Tienes ciertos sentimientos o pensamientos que siempre se te presentan en un cierto orden? Dibuja un círculo en una hoja de papel. Puede que seas una de esas personas que se enfada con facilidad. En alguna parte del papel escribe enfado. Piensa, ¿qué viene después de los primeros sentimientos de enfado? Quizás refunfuñes y te quejes un poco, y después vayas a hacer otra cosa para distraerte. Así que, siguiendo la dirección de las agujas del reloj, escribe refunfuño y me distraigo haciendo algo. Puede que ahora recuerdes por qué te enfadas a menudo. Ocurre cuando estás cansado y necesitas tranquilidad, cuando necesitas algo de paz, cualquier cosa o persona que necesite de ti te irrita y te gustaría que se fuera. Ahora, puedes añadir algunas palabras a la rueda. En dirección contraria a las agujas del reloj, escribe. Necesito tiempo para mí y no lo consigo. Y también escribe cansado o cansada. Mira cómo se va revelando un patrón. Después de enfadarte, empiezas a hacer algo. A menudo haces algo que no es esencial. Debido a un enfado fuera de lugar, evitas hacer las cosas que realmente hay que hacer. Enseguida sientes que estás perdiendo el tiempo y que estás muy cansado. Sí, eso es. Entonces, las exigencias de los demás te fastidian y te enfadas. Y así el ciclo continúa. Cuando la rueda de las 4 direcciones se dibuja en un trozo de papel, es un símbolo bidimensional. En realidad la rueda no es plana, sino que tiene muchas capas. Si haces un montón de crepes y los pones con cuidado uno encima del otro, y luego los miras desde arriba, solo verás el crepe que está encima de todos. Los demás son parte del montón, tanto como el que se ve encima, pero no los ves inmediatamente. Lo mismo ocurre con la rueda.
Puedes elegir mirar la rueda de las 24 horas y verás la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Puedes enfocarte en la rueda del otoño solar y solo verás las 4 estaciones. Puedes cambiar tu atención y ver la rueda de los ciclos de la luna. Las estaciones han desaparecido. A medida que vas sabiendo más de las 4 direcciones, poco a poco empezarás a reconocer más capas. Cuando miras el montón de crepes, solo ves el de arriba. No puedes atravesarlo y ver los demás al mismo tiempo. Pero cuando llegas a conocer la rueda, te darás cuenta de que cada capa puede ser transparente. Si miras a la rueda desde arriba, puedes elegir ver a través del montón y conectar y combinar aspectos de varias capas. Las capas individuales son ruedas independientes desde una perspectiva, pero desde otra, todas están interconectadas y forman un todo. En el norte hay silencio y queremos dormir. El norte trae una quietud temporal que equilibra la actividad del sur. El este trae el comienzo, el sur la ejecución de los planes, el oeste la completación y la integración, y el norte detiene todo movimiento. Las 4 direcciones muestran 4 tendencias básicas que están presentes en la estructura de nuestra personalidad. Cada persona es distinta la una de la otra, y en cada uno de nosotros, las 4 direcciones se equilibran de diferente manera. ¿Cómo reconocer las 4 direcciones en tu carácter? ¿Te gusta hacer planes, pero te resulta difícil ponerlos en práctica? Entonces el este está más desarrollado que el sur. Eres una de las personas a las que les gusta comenzar una tarea descubriendo cómo proceder paso a paso, mientras haces el trabajo sin demasiada planificación. Cuando no pasas mucho tiempo planeando y dejas que la experiencia te guíe, el sur tiene más fuerza que el este. El sur representa el mundo de la materia, de la acción concreta, de la implicación en el plano físico. Sin embargo, quizás te guste soñar despierto y valores mucho tu rica vida interior. Si prefieres estar más en tu mundo interior que en el del trabajo, de los impuestos y del deporte, entonces perteneces más al oeste que al sur. Si te gusta mantenerte a cierta distancia de los demás y no quieres implicarte emocionalmente, entonces el norte está más presente en ti. ¿Reconoces las 4 direcciones en tu carácter y en tu personalidad? ¿Hay algún rasgo que esté más desarrollado que otro? El este. La concepción, huevos recién puestos, semillas que germinan, niños recién nacidos, todo tiene que ver con nacimiento, comienzos, crecimiento, fase inicial. El este trae un impulso o un crecimiento que se manifiesta como un cambio de orientación del interior hacia el exterior. ¿Cómo podemos reconocer esta energía en nuestra vida cotidiana? Sabemos que la energía del este está activa cuando nuestra relación con el mundo que nos rodea se renueva. Este proceso puede tomar formas diferentes. A veces simplemente haces algo distinto, sin un plan detallado. Introduces un cambio en tu rutina diaria, siguiendo el impulso de intentar hacer algo de otra manera. Sin embargo, un día te apetece tomar la calle de la izquierda, cuando vas por la calle, siempre por el mismo camino, y exploras otro para llegar allí. Puede que descubras que el camino que siempre tomaste es mucho mejor, pero ¿quién sabe? Es posible que el nuevo camino sea menos aburrido o que en realidad sea un atajo. Un sutil impulso de hacer algo diferente puede no llevar a nada nuevo,
pero también puede traer mucha renovación e inspiración. El este también se puede manifestar como una percepción, una claridad repentina. Puede ocurrir en cualquier momento, así, de repente. Llevas meses dándote cuenta de que estás engordando. Y una tarde, algunos amigos te visitan, estás en la cocina, comiendo, y antes de que tus amigos digan nada de tu peso, les dices: mañana dejaré de comer este tipo de cosas. De repente lo ves todo muy claro. Mientras sigas diciendo mañana, nada va a cambiar. Tienes que decir hoy para hacer un cambio. Puede que esto no sea nada revolucionario, pero te sientes extrañamente lúcido, como si acabaras de descubrir un secreto muy valioso. Darte cuenta de esto te inspira y sientes una corriente de energía. Contactas con algo muy importante. No te juzgas a ti mismo ni intentas ser alguien diferente. Simplemente sabes cuál es tu siguiente paso. Estos momentos repentinos de lucidez que nos muestran el camino son grandes regalos que vienen del este. Pero a menudo necesitamos trabajar muy duro para llegar a un punto de claridad. Se siente como si fuera una pelea, como un intentar despertar de un profundo sueño. De vez en cuando te das cuenta, mientras vuelves a casa después del trabajo, de que algo no está realmente bien. Poco a poco te empiezas a dar cuenta de que ya no te sientes tan bien en tu trabajo como antes. ¿Qué puede ser? Cuando piensas en ello no lo ves con tanta claridad. Así que empiezas a poner atención mientras estás en tu oficina. Estas percepciones pueden venir de muchas maneras, de repente, paso a paso o muy despacio. A veces parece que vienen de adentro, otras veces parece que entran en ti desde una fuente exterior a ti mismo. Es una revelación intuitiva o algo en lo que necesitas profundizar con cuidado y calma. Abrirse al poder del este no es tan difícil. Simplemente decide hacer algo nuevo cada día, o al menos hacer algo cotidiano de otra manera. No se trata de qué es, sino de hacerlo ligeramente diferente. Se trata de romper el efecto hipnótico de la repetición inconsciente. Simplemente inténtalo. Haz una o dos cosas distintas cada día. Enseguida te darás cuenta de que algo empieza a cambiar y de que te gusta. Te sorprenderán los efectos. Te sentirás más despierto, darás la bienvenida a nuevas experiencias y el mundo será un lugar más interesante. El sur. Hemos conocido el sur como la tarde, el verano y la luna llena. Lo que estos tres tienen en común es que cada uno de ellos representa el momento de su ciclo respectivo en el que el sol, manifestación del fuego, tiene más poder. Actividad, proteger un territorio, criar a los jóvenes, madurez, interacción y compromiso son algunas de sus cualidades. El sur es la que más conectada está con la materia. El sur es el ancla que nos arraiga en el mundo físico. Es el lugar de nuestro cuerpo físico y de todas las necesidades e impulsos de nuestros cuerpos. En el nivel más elemental significa comer y encontrar un refugio, proteger nuestros cuerpos. En el sur, dentro del cuerpo físico, interactúas con el mundo que te rodea. En el trabajo tienes que hacer frente a retos y problemas, pero también a personas. Cuando vas a una tienda a comprar, también. ¿Quieres conducir un auto?
Conocerás a vendedores, mecánicos, personas que trabajan en gasolineras. Tendrás que tratar con todas las demás personas que conducen autos. También hay peatones, ciclistas, policías. La conexión es un concepto importante que pertenece al sur. Quieres saber y sentir que eres parte de la vida. La mayoría de las personas tienen menos energía cuando están solas. Conectarse con un grupo de personas que comparten sus intereses las relaja y las inspira. A la gente le gusta hacer cosas con otras personas. El sur es realmente el lugar del encuentro, del esfuerzo compartido y de la comunidad. Esto trae otro tipo de cosas: compromiso, peleas, resolución de conflictos, hacer la paz, explicar las cosas a los demás, aprender a escuchar, expresarse uno mismo. En el sur llevamos a cabo los planes que hemos hecho en el este. El sur es el lugar del hacer, de la manifestación, de la perseverancia, de los ajustes y a veces simplemente del seguir adelante. El sol está alto en el cielo y ahora es el período en el que hay más energía asequible. ¿Cómo fortalecer la rueda interna del sur? Es la hora de actuar. Se trata de poner en práctica las ideas. Sé realista y decide de antemano cuánto tiempo quieres dedicarle a cada cosa. No te preguntes si el proyecto tiene sentido o no. Quédate con esa decisión, si ya lo has decidido. Si haces esto todos los días, respetando tus limitaciones pero con firmeza y tenacidad, te darás cuenta de que lleva menos tiempo y energía hacer las cosas como pensabas y de que incluso tienes más energía que cuando empezaste. El oeste. La noche, el otoño y la luna menguante son atributos familiares del oeste. Es el lugar donde cerramos el día y vamos más despacio. En el oeste hay un movimiento natural que nos lleva a soltar las cosas y que por tanto está conectado a las cualidades de la limpieza y de la purificación. Las formas físicas se vuelven menos importantes de lo que lo eran en el sur, y antes o después empiezan a desintegrarse parcial o incluso completamente. La energía se vuelve hacia adentro y descubrimos la riqueza del mundo interior. La vida toma otra dirección. Hay momentos en los que conscientemente eliges deshacerte de algo, hacer limpieza. Soltar no siempre es una elección. Las cosas llegan a su fin continuamente. A veces pueden desaparecer sin que nosotros tomemos parte en ello. Son cosas que pasan. Es el oeste que aparece en nuestra vida, recordándonos que no hay nada seguro y que es mejor no apegarse demasiado a las cosas. Soltar a algo o a alguien, sea cual sea la manera en la que ocurra, suele ser una experiencia emocional. Los objetos están conectados con historias y con momentos específicos de tu vida. Pueden traerte recuerdos dulces y felices, pero también pueden traer sentimientos de pérdida y de deseo. Hay emociones que surgen cuando tienes que soltar un trabajo, un lugar o un periodo de tu vida. Las emociones más fuertes se sienten cuando nos vemos forzados a enfrentarnos al vacío que queda en nuestras vidas cuando un ser querido muere. El oeste es, por lo tanto, no solo el lugar del desapego, sino que también es el lugar de las emociones y los sentimientos profundos. Por supuesto que también hay emociones y sentimientos en el este y el sur. En el este hay mucha ilusión, una sensación de promesa y sentimientos de esperanza y de ánimo. En el sur hay todo tipo de sentimientos, pero son las cosas que sentimos en la interacción con los demás mientras estamos activos y comprometidos.
No tenemos que juzgar esos sentimientos y emociones como superficiales, pues vienen y van rápidamente y son fácilmente influenciables por lo que ocurre a nuestro alrededor. En el oeste tenemos un tipo de emociones más profundas, aquellas que no cambian con facilidad. En el oeste sientes que algo o alguien realmente te importa y que estás en contacto con la esencia. Los sentimientos y emociones del oeste nunca son superficiales. Los sientes en todo tu ser, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón y en tu alma. ¿Cómo fortalecer la energía interna de la rueda del oeste? Sé como un árbol en otoño. Suelta las hojas que están a punto de morir para que la estructura de las ramas y del tronco se vuelva a ver. El norte. Después de empezar, ejecutar y terminar, finalmente entramos en el silencio del norte. Surge una pregunta. Si todo ya se ha completado en el oeste, ¿qué queda para el norte? Sabemos que el norte es el lugar de la noche, del invierno, de la luna nueva, de los varios ciclos de silencio y de la no actividad. El norte no está vacío, aunque pueda ser esa la primera impresión que nos dé. Es el hogar de nuestros ancestros, y también sabemos que es el guardián de los secretos del alma del mundo. Cuando pasamos del oeste al norte, no llegamos con las manos vacías, porque algo esencial se ha mantenido intacto. El oeste no tiene que ver solo con despedidas, también tiene que ver con la cosecha. Algo se purifica, se destila y se condensa, y entonces entra al norte con facilidad, porque ahí se encuentra en casa. El norte no está vacío, sin embargo, cualquier cosa que se encuentre ahí no puede ser percibida por nuestros sentidos físicos. ¿Por qué tiene que ser así? Quizás porque el norte es el dominio de la noche. Cada noche, cuando nos quedamos dormidos, nuestra conciencia se desconecta. Durante algunas horas nuestros sentidos no experimentan el mundo físico, o al menos si todavía lo hacen, no lo podemos registrar conscientemente. En un momento concreto nos despertamos de nuevo, y solo entonces sabemos que hemos dormido, porque mientras dormíamos no éramos conscientes de ello. Nosotros dormimos todas las noches, y en invierno, casi toda la naturaleza duerme colectivamente. Por lo tanto, la naturaleza del norte es fundamentalmente distinta de lo que nos hemos encontrado en las demás direcciones. Cuando estamos en el norte, nuestros cuerpos y mentes funcionan en un nivel totalmente distinto. El mundo físico pasa a nuestro lado, pero no lo percibimos, ya no participamos. En el oeste tomamos conciencia de un mundo interior dentro de nosotros mismos. En el norte lo penetramos completamente, y ese mundo interior se convierte en la única realidad. Ya sabemos que el norte es el tiempo o el lugar después de la muerte y antes del nacimiento. Sea lo que sea nuestra alma, sus orígenes se encuentran en el norte. Si queremos aprender más sobre este aspecto de nosotros, debemos encontrar la manera de atravesar las distracciones del mundo físico que nuestros sentidos intentan atrapar. La meditación y otros ejercicios espirituales nos pueden ayudar a percibir este mundo interno con mayor claridad. Las 4 direcciones siempre están presentes y el norte nunca nos abandona, o mejor dicho, nosotros nunca abandonamos esa dimensión interna. Sin embargo, nos cuesta ser consciente de ello. Permanecer claros mientras estamos en el norte es algo que debemos aprender poco a poco, porque ahí tendemos a quedarnos dormidos. El norte también tiene algunos aspectos que son más fáciles de comprender que ese mundo interior que al principio parece ser demasiado sutil para nuestros sentidos. Una de las manifestaciones de la cosecha del oeste es la sabiduría. En el norte lo que queda para nosotros son las cosas que hemos aprendido de nuestras experiencias anteriores en el ciclo. Después de atravesar el este, el sur y el oeste, hemos aprendido todo tipo de cosas.
Sabemos de lo que somos capaces y cuáles son los límites. Hemos adquirido ciertas habilidades. Cuando integramos todas nuestras experiencias, podemos comenzar a evaluarlas. Pulimos nuestras experiencias pasadas y extraemos sabiduría de ellas. Una sabiduría que se queda grabada en nuestro ser y en nuestra alma. Podemos utilizar esa sabiduría cuando entramos de nuevo en el este y podemos compartir nuestro conocimiento con otros de modo que puedan beneficiarse de nuestra experiencia. El norte es el silencio y el vacío, pero realmente, cuando nos sentamos a experimentar un momento de silencio y de vacío, tales momentos a veces no ocurren con naturalidad. El norte muestra su cara de vez en cuando. El norte no tiene forma, es el momento entre lo viejo y lo nuevo, y para muchos de nosotros es difícil ser conscientes de eso. En vez de permanecer alerta cuando aparece el norte, nos distraemos y nos dormimos. No es fácil prestar atención al norte, y todavía es más difícil abrazarlo y valorarlo. Evitamos su vacío y nuestra mente se llena de pensamientos y sentimientos. Como intentamos escaparnos del norte, en raras ocasiones, permanecemos cerca el tiempo suficiente para descubrir que el norte no está vacío en absoluto, sino que está lleno de una cualidad de ser que alimenta nuestra alma. Al estar en el norte, los misterios de nuestra alma dejan de ser tales y nosotros simplemente somos. El norte solo es incomprensible cuando se estudia desde el exterior. Cuando estamos ahí, verdaderamente, tenemos una sensación de bienestar y de conocimiento sin palabras y nos sentimos satisfechos. ¿Cómo fortalecer la rueda interna del norte? Si ya meditas todas las mañanas, descubrirás que en esos momentos los efectos de la meditación permanecen contigo a lo largo del día. Si no meditas, te darás cuenta de que poco a poco empezarás a sentirte más tranquilo y centrado. Si estamos despiertos, le podemos dejar pasar y ser conscientes de él. No necesitas 1 hora de meditación cada vez. Solo unos breves momentos de atención servirán para empezar. El regalo que una dirección nos da solo alcanza su pleno valor si se combina con los regalos de las otras 3. Por eso, cuando rodeas la rueda, activas en ti mismo una a una las cualidades que pertenecen a las direcciones. La rueda te ofrece una imagen completa. Las 4 direcciones se complementan la una a la otra de manera armoniosa. Vamos a ver un ejercicio llamado 4 maneras de mirar. En este ejercicio se emplea un método diferente en cada uno de los 4 cuartos de la rueda, en vez de repetir la misma manera de sintonizarse con todas las direcciones. Cuando completes el ejercicio, la rueda te habrá ayudado a obtener una nueva perspectiva a través de 4 maneras diferentes de mirar. Para este ejercicio, tienes que elegir una pregunta, un problema o un reto que esté ocupando tu mente. No tiene por qué ser una situación dramática. Puede ser cualquier tema para el que te gustaría recibir la ayuda de las 4 direcciones. El primer paso es elegir un símbolo que se pueda usar para representar eso que te preocupa. Puedes elegir una piedra o cualquier objeto pequeño. También puedes dibujar un símbolo o describir lo que te preocupa en una pequeña carta y luego doblarla. Sea lo que elijas, asegúrate de que no sea demasiado grande. Deberías poder ser capaz de tomarlo con facilidad con una mano y sostenerlo ahí durante un tiempo. Coloca tu símbolo en el suelo, en lo que va a ser el centro de la rueda. Ahora determina cuál es tu posición. ¿Cuán cerca o lejos estás del centro? Puedes elegir
cualquier distancia entre 10 centímetros o 3 metros. Mientras miras al objeto que está en el centro, elige tu posición con cuidado. Una vez que hayas encontrado la distancia en la que te sientes cómodo, ya tienes el lugar donde empezar. Recuerda lo grande que es, porque tendrás que tomar esta posición de comienzo 4 veces, una vez para cada dirección. Puedes tomar un bolígrafo y papel para tomar notas después de cada vuelta. Comienza al este de la rueda. Este es el lugar donde comienzas a percibir las relaciones que existen entre ti mismo y el mundo que te rodea. Es el lugar donde puedes sentir una mayor claridad que te ayuda a ver tu entorno. Desde la posición de comienzo, empieza a moverte hacia el centro e imagina que te alzas como un ave de presa. Muévete hacia adelante con lentitud, mientras te elevas hasta alcanzar el objeto que hay en el centro. Cuando estés muy cerca, inclínate un poco para que lo puedas mirar directamente desde arriba. Todavía tienes los pies sobre el suelo. No intentes subirte a una silla porque podrías perder el equilibrio. Ahora no te concentras en el objeto. Deja que tu visión se amplíe, sin enfocarse. En vez de estudiar el símbolo del centro, trata de percibir las áreas que lo rodean. Un problema siempre está rodeado de una estructura interna invisible. La mayor parte de esta estructura es una creación de comportamiento, pensamientos y sentimientos habituales, pero también puede incluir influencias del exterior. Cualquiera que sea el problema, solo se experimenta como tú lo sientes, a causa de los patrones que lo originan y que le dan su forma y su sabor. Con la ayuda del este, intenta ver los patrones y las influencias exteriores que crean y mantienen el problema. Puedes mantener los ojos abiertos y ver qué pensamientos aparecen mientras piensas en él, o puedes cerrarlos y dejar que surjan las imágenes. ¿Dentro de qué estructura se encuentra tu reto actual? Así como una seta es solo la manifestación visible de una amplia red de filamentos vivos sobre la Tierra. Es muy posible que tu problema no exista totalmente aislado. Una de las cualidades del este es que revela relaciones, estructuras y patrones. ¿Qué ves? ¿Qué ideas te vienen a la cabeza? Mira el problema desde arriba, literal y simbólicamente. Utiliza la cualidad de la claridad sin emociones. Permanece simplemente con la percepción tanto como puedas. Observa y percibe qué se muestra. Después de un tiempo, da unos pasos hacia atrás, imaginándote que desciendes de nuevo. Ahora, colócate en la posición de comienzo otra vez. Ahora en el sur. En esta dirección encontraremos la interacción, el intercambio y la comunidad. Desde la posición de comienzo, muévete hacia el centro. Después, cuando llegues ahí, saluda a tu problema, como harías con cualquier otra persona a la que te gustaría conocer. Puedes tomar el símbolo en tu mano y, si te apetece, puedes sentarte en el suelo. A menudo, cuando tenemos un problema, tratamos de evitarlo porque no nos gusta mirarlo directamente a la cara. No nos gusta experimentar los sentimientos y pensamientos que el problema nos trae, y por eso miramos hacia otro lado. Pero alejarse de él no hace que el problema desaparezca por arte de magia, y antes o después tenemos que enfrentarnos a él de todos modos. En este ejercicio utilizamos el poder de la comunicación y de la conexión del sur. Por eso, no sigas considerando tu problema como un enemigo que tienes que evitar. Al contrario, intenta aproximarte al centro del círculo, como si finalmente te encontraras con alguien a quien has estado esperando ver. Establece una conexión, tócalo, dale la bienvenida. Puedes decir tu nombre y describir qué representa el símbolo. Hola, me llamo... completar.
y tú eres uno de mis problemas. Qué bien que nos encontramos y nos podemos conocer. Me gustaría comprenderte mejor y por eso vengo a pasar un rato contigo. No intentes escaparte. Siéntate un rato y establece un contacto. Puedes tocar el símbolo, leerlo o explorarlo. Presta atención a los sentimientos de resistencia o a otras sensaciones e inclúyelas en el intercambio. Problema. Mientras te toco, siento miedo en mi estómago. He estado posponiendo conocerte durante algunas semanas y tenerte en las manos me causa tensión. Cuando compartes las cosas de esta manera, puede que la tensión se disipe. La comunicación es la clave en el sur. Expresar la verdad de una manera sincera, suave y precisa, eligiendo las palabras con cuidado. He tenido miedo de que llegaras a controlar mi vida, pero ahora que te tengo entre las manos todavía me puedo sentir a mí mismo. No desaparezco. En realidad es un verdadero alivio mirarte. Puede ser un poco raro hablarle a una piedra o a un símbolo sobre un papel como si fuera una persona, pero si lo intentas te darás cuenta de que tu relación con el problema empieza a cambiar inmediatamente. Mientras estás ahí sentado, pregúntate ¿cuál sería la mejor manera de tratar con el problema ahora que ya no intentas escaparte de él? Pregúntale al problema y mira qué palabras, sentimientos o imágenes surgen. Simplemente ábrete a la posibilidad de que se presente una respuesta y observa qué ocurre. El sur es el lugar de la cooperación. ¿Cómo podría el problema y tú trabajar juntos para resolver las tensiones y las dificultades? ¿Qué necesitas aprender sobre esto? Puede que quieras traer a tu mente las comunidades a las que perteneces. Tienes todo tipo de redes, amigos de la escuela, del trabajo, familia, personas de tu grupo espiritual de estudio. ¿Hay personas ahí que te podrían ayudar? Mantén un sentido de cercanía y de conexión en relación al símbolo que sostienes en las manos. Este problema tiene un papel en tu vida ahora mismo, lo quieras o no. Por eso es mejor conocerlo y ser su amigo. Después de un tiempo sentirás que el trabajo ha terminado. Puedes colocar tu problema en el centro y volver a la posición de comienzo en el cuarto oeste de la rueda. Pasa unos minutos en la posición del comienzo al oeste de la rueda, ya que esta dirección representa tu distancia habitual y tu relación con el problema. Después, vete al centro lentamente, toma el símbolo en tus manos, cierra los ojos y absorbe el problema. Llévalo a tu corazón, donde los límites entre tú y el problema se disuelven. En el oeste, las formas se disuelven cuando ya no son necesarias, mientras que al mismo tiempo se recoge la cosecha. ¿Qué partes del problema o de tu identificación con él puedes soltar? ¿Qué partes ya han cumplido su propósito? Piensa en ello mientras mantienes el problema dentro de tu centro. Mira la verdad sobre el problema y sobre ti mismo cara a cara. Puede que te mantengas tenaz en la manera en la que has estado contemplando este reto en tu vida y que no estés dispuesto a aceptar otro punto de vista. Esto te ha llevado a rechazar con orgullo la ayuda de tus amigos. Puede que el problema te emocione y la verdad es que todos esos cubos de lágrimas no han resuelto nada, solo te han cansado. Puede que odies a la persona que te ha causado el problema tan profundamente que solucionarlo significaría que dejarías de sentirte la víctima indefensa de una mala persona. No siempre es así, pero a menudo nosotros somos la causa de por qué una solución se mantiene fuera de nuestro alcance. Llevar el problema a la profundidad y abrazar la verdad sobre éste puede traer percepciones inesperadas. Utiliza el poder del oeste para disolver las cosas que no te ayudan. Ya cumplieron su propósito. Tú quieres avanzar, salir de ese lugar en el que te has quedado atrapado.
El oeste también protege esas cosas que necesitan conservarse. Mientras eliges algunas partes de tu problema o maneras de tratarlo de las que te quieres desprender, verás cómo debes conservar otras partes. En el mundo interior experimentas la realidad del hecho de que tú y tu problema son uno y el mismo. ¿Qué aspectos de tu relación con el problema te han servido? ¿Cuáles te han traído equilibrio? Esas debes mantenerlas, porque pueden seguir fortaleciéndote. Cuando hayas hecho un inventario y te hayas mirado en el espejo, puedes volver a sacar el problema y ponerlo en el centro de nuevo. Después de tomar la posición de salida en el norte, empieza a moverte. Ponte de cara al objeto que está en el centro y da unos pasos hacia atrás, aumentando poco a poco la distancia que nos separa. Es más un movimiento interno que físico, así que no necesitas dar grandes pasos. Lentamente aléjate del centro y suelta totalmente el problema. No es una liberación emocional, no es una despedida, se trata de que te alejes de él simplemente, de que adoptes una postura neutral y desapegada. Mientras te mueves, deja el problema atrás y abandona tu identificación y los sentimientos que tienes hacia él. Aléjate tanto como te lo permita la habitación en la que estés. Sal del mundo de las limitaciones y las frustraciones y penetra en el silencioso mundo del alma. En la atemporalidad todos los problemas parecen temporales e insustanciales. El núcleo del norte es la armonía, el equilibrio y la unidad. Desde esta perspectiva puedes observar el mundo físico, pero no eres parte de él. En el norte ya no estás atrapado en la dinámica que el problema te causa en la vida. Trae a la mente la manera en la que trataste con algún otro problema pasado que fue difícil, pero que resolviste hace tiempo. Puede que todavía lo recuerdes con detalle, pero ya simplemente no te afecta. Este tipo de sentimiento es un regalo del norte, una posición neutral, mirar algo desde una distancia. Mira a tu símbolo, objeto o piedra que está en el centro. A lo mejor estás tan lejos de él que ya no puedes verlo. Sin embargo, sigue estando ahí. ¿Qué perspectiva te da el norte? ¿Qué aspectos del problema surgen desde ahí? ¿Qué te puede ofrecer la sabiduría de tu alma? Puede que veas cosas que no aparecieron en las otras direcciones. Con cuidado y en silencio, obsérvalas. Date tiempo. Cuando sea el momento adecuado, vuelve a la posición de comienzo. Nos enfrentamos a un problema crónico en la vida cotidiana. Nuestro repertorio para tratar con él suele ser muy limitado. Puede que estemos dolidos con alguien y solo nos enfoquemos en este aspecto. Puede que nuestra energía se haya ido y nos sintamos exhaustos. Podemos terminar en un punto ciego. A veces seguimos repitiendo ciertas frases o sintiendo ciertos sentimientos sin otra razón que lo que la gente nos hizo. Simplemente nunca tuvimos otro ejemplo. Cualquiera que sea la razón, nos quedamos estancados en una posición que, con algo de práctica, podemos identificar con una de las direcciones. Estamos atrapados en una respuesta exagerada, en una estrategia distorsionada que pertenece a esa dirección particular. Hasta ahora hemos mencionado aspectos positivos o constructivos de las direcciones, pero también vamos a mirar algunas dinámicas negativas con más detalle más adelante. El ejercicio de mirar desde 4 direcciones puede que haya clarificado cuál es el lugar habitual desde el que tratas con un problema concreto. A menudo, la posición de comienzo es una señal importante. Si estuviste realmente lejos del problema, esto puede querer decir que has permanecido en el norte durante algún tiempo, intentando separarte de ese problema. También puede ser que una de las direcciones te resultase realmente familiar. En sí misma,
Esta es una percepción muy valiosa porque te dice cuál es tu punto de partida y qué estrategias te gusta usar habitualmente. El ejercicio también te ha podido dejar claro que una o dos direcciones te resultan desagradables o desconocidas. Esto puede indicar que esa dirección no está muy desarrollada o que no estás acostumbrado a utilizar esta perspectiva concreta para resolver un problema. Si te ha ocurrido esto, es exactamente ahí donde encontrarás nuevas y valiosas percepciones y pasos hacia una solución. Mirar desde lugares distintos, desde 4 lugares distintos, observar el problema de 4 maneras diferentes, te ayudará a encontrar una perspectiva equilibrada. Las culturas chamánicas enseñan que las direcciones no son solo lugares abstractos sobre un círculo que podemos asociar con ciertas cualidades, comportamientos y animales. Nos dicen que cada una de las 4 direcciones tiene su propia alma y su propia conciencia. Diferentes culturas pueden expresar esto de diferentes maneras. Por ejemplo, hablando del abuelo del oeste, del espíritu del norte, el viento del este o de la anciana del sur. La palabra direcciones nos trae distintas asociaciones. En primer lugar, la palabra hace referencia a los puntos cardinales. También es un término geográfico que te ayuda a determinar dónde te encuentras y a dónde vas. Las direcciones no solo indican un lugar, también indican tiempo, el día, la noche, el verano, el invierno. Además de tiempo y espacio, las direcciones son también como un almacén donde se guarda todo tipo de cualidades y procesos energéticos, psicológicos y físicos. Cada una tiene una personalidad diferenciada y un alma propia. Cuando la gente dice las direcciones en un contexto chamánico, ellos no se enfocan en uno de estos significados, sino que se refieren a todas estas cosas a la vez. La rueda es como una persona que comparte sus historias una a una, a medida que la vas conociendo mejor a lo largo de los años. Tú compartes tus propias historias con la rueda y ves cómo encuentran su lugar en esta. Hay muchas capas de conocimiento y muchos detalles fascinantes, así como muchas dinámicas interesantes entre las direcciones, y a medida que pase el tiempo, éstas se revelarán a sí mismas. La rueda es el vínculo entre el interior y el exterior, y nos recuerda que el pequeño espacio que hay dentro de nuestra propia rueda personal es parte de un espacio mucho mayor. Estamos participando en un campo de ser que es enorme, tal vez infinito. La rueda nos da una estructura que nos permite adentrarnos en niveles específicos de este campo, recordar que somos parte de él y percibir apoyo y fortaleza. Utilizar las palabras en oración es uno de los modos chamánicos tradicionales de tocar la puerta. La oración es como la respiración. Hay un ritmo natural en ella. Cuando hablas es como si exhalaras y las palabras fluyen donde quieren ir, con facilidad y libertad. Después de algunas frases habrá un descanso natural, a veces de solo unos segundos y otras veces de más de un minuto. Es como la inspiración. Te quedas callado, sin actividad, receptivo. Entonces, las palabras empiezan a fluir de nuevo. Tal vez puedes utilizar la imagen de que mientras estás hablando, también te estás expandiendo y tus palabras alcanzan las direcciones. Cuando te quedas callado, abres las puertas para que las direcciones lleguen a ti. Veremos las oraciones que puedes decir para cada uno de las direcciones, cada uno de los puntos, este, sur, oeste y norte. Para el este. Poder del este. Eres el lugar donde las cosas encuentran su comienzo. El potencial para que todo pueda salir bien. Para todas las cosas buenas. Es parte de tu ser.
Ayúdame hoy con tu capacidad de clara percepción, para ver las posibilidades que pueden traer armonía y conexión. Ayúdame a ver con claridad. Bendíceme para que pueda reconocer lo que es importante y lo que no, y ayúdame a dar los pasos correctos hoy, pasos que conduzcan hacia la paz. Para el sur. Poder del sur, te pido fuerza para ser capaz de llevar las responsabilidades que son mías de una buena manera. Ayúdame a recordar que soy parte de un equipo de buenas personas, que no tengo que hacerlo todo yo solo. Ayúdame a darme cuenta de que puedo compartir responsabilidades con los demás, de que ellos están dispuestos a hacer el trabajo conmigo. Tú eres el espíritu de la comunidad. Recuérdanos que siempre hemos sido un buen equipo. Ayúdanos con tus cualidades de humor, intercambio, interacción y hermandad, para que podamos sentirnos parte de un círculo de amigos de nuevo. Para el oeste. Oeste. Llevo dentro de mí los recuerdos de las oportunidades y pérdidas y de los desacuerdos. Recuerdo mis propios errores y los de los demás y todo lo que me llevó a tener problemas. Si hoy también me quedo atrapado en las heridas del pasado, ayúdame a soltarlas. Por favor, ayúdame con la cualidad de la conciencia para que pueda estar en el aquí y el ahora, no me quede atascado en el pasado. Para el norte. Poder del norte. Yo te invito a estar conmigo hoy, especialmente en estos momentos en los que me olvido de mi propia alma debido a las tensiones. Ayúdame a buscar esos pequeños momentos en los que puedo estar sin hacer nada durante un rato, solo estar, de modo que pueda hacer frente a mis problemas con paz, confianza y tranquilidad. Las 4 direcciones se conectan entre ellas a través del círculo, pero también mediante 2 ejes que se cruzan en mitad de la rueda. Cada dirección está conectada a sus vecinos por la derecha y por la izquierda, y también por medio de un eje, con la dirección del lado opuesto de la rueda. El eje este-oeste une 2 opuestos, construcción y deconstrucción, o tomar algo y soltarlo. El sur es el lugar del hacer y estar ocupado, pero desde una cierta perspectiva, la dinámica entre el este y el oeste trae incluso más actividad. El movimiento creado entre el este y el oeste, sin embargo, no es visible porque es una dinámica interna que está escondida. Para empezar, hay un movimiento desde el este hacia el oeste. Para cada idea que se abre camino a la realidad del sur y consigue ser puesta en acción, siguiendo la dirección de las agujas del reloj a lo largo del círculo. Muchas otras ya han pasado por el eje del este al oeste. Cada día tenemos cientos, probablemente miles de impulsos e ideas. Toma cuerpo en el este, donde nace lo nuevo, pero solo las ideas que llegan al sur se convertirán en verdadera acción. ¿Qué ocurre entonces con los miles de impulsos y planes a medio formar que nunca llegaron al sur? Solo un puñado de nuestros planes se hace realidad. Entonces, ¿dónde van los demás? Se disuelven en el oeste. El eje entre el este y el oeste lo hace posible. El este trae nuevas ideas, nuevos deseos y fantasías. En el oeste se evalúan, pero esto no quiere decir que en el oeste se descargan todas las ideas indiscriminadamente, sino que se comprueba y sopesa cada una de ellas. El movimiento natural en el este es el crecimiento y la expansión, si es posible en todas las direcciones a la vez. El este percibe posibilidades por todas partes.
aquí encontramos nuestro deseo de explorar, de descubrir cosas, de hacer algo distinto. Si no controlamos el este, nos perdemos en un remolino de ideas y de planes. El oeste equilibra esta expansión con un contramovimiento que dirige nuestra conciencia hacia el interior, hacia el centro. A veces, el oeste habla con la voz de un crítico interno y nos mantiene controlados, riñéndonos o avergonzándonos. ¿Qué van a pensar los demás? No comas tanto. Este tipo de voces internas nos empequeñecen y rápidamente detienen cualquier expansión. El oeste también tiene cualidades que son más beneficiosas. No siempre necesita usar violencia autodirigida para mantenernos alejados de cambios repentinos que pudieran alterar nuestras vidas. En el oeste encontramos nuestras partes más maduras. El oeste es el lugar donde sabemos lo que somos. Es el lugar de nuestro mundo interior, donde sabemos lo que es más importante para nosotros. También es el almacén de la fuerza interna, que crece mientras estamos activos en el sur. El eje conecta el este y el oeste, y en el intercambio el eje hace posible determinar el valor de lo que viene del este. Podemos pensar en ello, valorar qué puede funcionar y qué no. El eje nos ayuda a decidirnos. Gracias a la experiencia de vida almacenada en el oeste, podemos adivinar de antemano qué consecuencias tendrán ciertas acciones. Del oeste al este. En el oeste encontramos nuestro sentido del ser. Al menos encontramos un tipo de autoconciencia que nuestra personalidad trae. Nuestra verdadera naturaleza solo se puede encontrar en el norte, en el lugar de nuestra alma y de la conciencia que no depende de la identificación con las experiencias del mundo físico. Podemos ver el oeste como una extensión del sur, donde nos encontramos plenamente en el mundo. Llegamos al oeste en el momento en el que desaceleramos un poco y entramos en un estado de autorreflexión, cuando intentamos sentir de qué se trata todo. El oeste es la puerta a las realidades internas, donde se guardan nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros secretos. El este también es una puerta, pero es una que se abre hacia el mundo exterior. Es el nacimiento de una nueva vida, de nuevas ideas. En el oeste nos hacemos conscientes de lo que importa y lo llevamos en nuestra conciencia a medida que viajamos por el eje hacia el este. Allí miramos al mundo. Mientras permanezcamos en el oeste, podremos sentirnos a nosotros mismos, pero no nos estaremos relacionando verdaderamente con el otro, porque permanecemos en nuestro mundo interior. Los sueños que tenemos sobre nosotros mismos y los demás pueden ser hermosos o inquietantes, y a menudo dejamos que sigan existiendo para siempre, sin dejar que se enfrenten al mundo exterior. Mucho de lo que está almacenado en el oeste se encuentra en la oscuridad, porque el oeste es, entre otras cosas, el lugar de la mente inconsciente. Cuando miramos hacia adentro, encontramos una capa tras otra de sueños y de imágenes sobre la realidad. Estas imágenes se basan en experiencias individuales. Algunas de ellas son recientes, pero muchas otras provienen de nuestra infancia e incluso del útero de nuestra madre. Mientras estos sueños, sentimientos y convicciones queden enterrados en el oeste, determinarán en gran medida nuestro comportamiento. Para tener una relación con el mundo basada en la verdadera interacción, necesitamos pasar tiempo en el oeste y poco a poco llevar lo que encontramos allí por el eje hacia el este, hacia la luz. Ahí lo podemos ver con más claridad. Pero, a menudo, el movimiento del oeste al este es lento
y a veces hasta doloroso. Si tus experiencias infantiles te dejaron con un profundo sentimiento de que no tienes el suficiente cariño y atención para sobrevivir, es difícil llevar este sentimiento sobre el eje hacia el este para examinarlo allí. El sentimiento es doloroso y por lo tanto difícil de abrazar. Es verdad para ti, pero no quieres tomar plena conciencia de esa verdad porque te duele mucho sentirlo. Lo experimentas como una verdad en tu mundo interior, y cuando te permites a ti mismo tomar plena conciencia de ello, cada vez sientes con más claridad que no puedes confiar en el mundo para apoyarte. Sin embargo, la convicción de que el mundo no te va a apoyar es solo un sueño basado en experiencias muy tempranas. Es una verdad interna subjetiva. Tomando conciencia poco a poco, dejando que la luz de la percepción y la claridad del este brillen en estos espacios tan oscuros, la realidad interna comenzará a interaccionar con el mundo externo. Después de hacerte consciente de tu pesadilla interna y de explorarla, es posible que descubras que tu experiencia real en el aquí y ahora te muestra que el mundo sí te apoya. La verdad de no recibir lo que necesitas para ti seguirá siendo la única verdad si la proteges de la verdadera interacción con el mundo. Ideas como estas nunca se disuelven si quedan enterradas en el oeste. Solo se pueden disolver poco a poco mediante la interacción entre el oeste y el este. En el movimiento del este al oeste se comprueba el valor y el potencial de las ideas. Solo unas pocas avanzarán hacia el sur. Pero el movimiento de oeste a este es un movimiento contrario. Ahora no son los nuevos y rápidos impulsos los que se mueven a lo largo del eje, sino los sueños e imágenes más profundos y lentos. A medida que empiezan a moverse, muchos de ellos se disolverán poco a poco en la brillante luz del este. El este trae iluminación. Cuando los sueños y las ideas viajan de oeste a este, muchos se disolverán en la luz de la percepción, al igual que la nieve se derrite en primavera. Vivir en un lugar de sueños interiores se ve gradualmente sustituido por la presencia del mundo real, por una conciencia enfocada en el aquí y ahora. De sur a norte y de norte a sur. El sur es el lugar del cuerpo, la acción, el trabajo, el dinero, la vida, la sexualidad, los negocios y las responsabilidades. Mientras estamos en el sur, surgen todo tipo de sentimientos y emociones como resultado de interactuar y confrontarnos con las personas, las cosas y las situaciones. Estas emociones pueden ser intensas, pero cambian fácilmente porque son el resultado de la interacción. Cada gesto o palabra de otra persona nos influye en cómo nos sentimos sobre ellos y o sobre nosotros mismos. En el sur no hay un verdadero descanso, solo hay movimiento, desarrollo y cambio. El norte es lo contrario, silencio, espacio, amplitud, atemporalidad. El norte, el alma, está conectada con el sur, el cuerpo, a través del eje norte-sur. Cuando hablamos del eje este-oeste, dijimos que hay un flujo casi constante de movimiento ahí, muy rápido cuando proviene del este y más lento cuando viene del oeste. Ideas, puntos de vista, sueños, convicciones, viajan hacia atrás y hacia adelante por el eje este-oeste. En el eje que conecta el norte y el sur hay menos tráfico. Una de las razones es que el norte y el sur son de naturaleza muy distinta. El este y el oeste son más parecidos el uno al otro. En el oeste encontramos la autorreflexión, donde experimentamos la relación que tenemos con nosotros mismos. En el este, la atención se mueve hacia las estructuras del mundo que nos rodea
y allí prestamos atención a la relación que existe entre nosotros y nuestro entorno. Tanto el este como el oeste tienen que ver con la reflexión activa. El norte y el sur no tratan sobre la reflexión, tienen más que ver con la acción, con ser. El sur es materia, no tus relaciones con ella. El sur es interacción, no planificación o evaluación de la misma. El norte es el alma, no la inspiración o la sabiduría que el alma te puede proporcionar. ¿Cómo puedes trasladar materia física al mundo del alma? Esto es difícil de imaginar. En este nivel no hay movimiento posible de sur a norte, porque el mundo físico permanece en el terreno físico. Sin embargo, algo viaja sobre el eje de sur a norte y de norte a sur. Una parte de nuestra alma se solapa con la materia física y vive en nuestro cuerpo. Otra parte del alma no entra en el cuerpo, sino que se queda en el otro mundo, en el norte. El eje norte-sur mantiene el alma intacta. De hecho, el eje también es parte de nuestra alma. Sobre el eje sube y baja un tranquilo flujo de información. La parte del alma que vive en el cuerpo comunica sus experiencias a la parte que está en el norte. No le envía informes diarios sobre lo que hubo para cenar la noche pasada o sobre cuántas personas se reunieron en un día en particular. Le pasa esas experiencias que nos forman, que nos cambian. No tenemos cambios fundamentales de conciencia todos los días. La manera en la que experimentamos el mundo a nuestro alrededor no varía totalmente cada 2 semanas. Muchas de las experiencias que tenemos en el sur son importantes desde la perspectiva del cuerpo y los sentidos, pero no todas ellas son tan importantes para el desarrollo del alma. ¿Cuántas veces decimos con lágrimas en los ojos, ¿esto me toca el alma? Con suerte, 1 o 2 veces al día, puede que más, pero no a cada minuto, a cada hora. Es por ello que en este eje hay pocos atascos de tráfico. El alma se transforma y crece lentamente a medida que atraviesa las influencias de la vida en el mundo físico. Importantes experiencias del sur tocan el norte, pero también hay un movimiento de norte a sur. Pequeñas partes del alma se mueven hacia el cuerpo físico y cuando alcanzan el sur se integran en el cuerpo. Uno de los paradigmas más importantes del pensamiento chamánico es el concepto de alma perdida. Una parte del alma se puede desprender e irse cuando la vida es muy dura, después de un accidente, de una grave enfermedad o pérdida, o cuando la vida es insoportablemente aburrida y las opciones son limitadas. Una parte del alma se desconecta del cuerpo físico y viaja al norte, al silencio y a la paz. Después de todo, el norte es el verdadero hogar del alma, donde ésta se origina. El alma se siente en casa ahí, y comparado con el norte, el mundo de la materia es mayormente pesado, denso, desagradable, sudoroso e intranquilo. Cuando la vida no nos ofrece un mínimo de espacio, bienestar y descanso, hay partes del alma que se empiezan a marchar. El dolor continuo, ya sea mental, emocional, físico o espiritual, provocará que algunas partes del alma se vayan después de un tiempo. Estas partes se mueven de sur a norte a lo largo del eje, que en sí mismo también es parte del alma. Lentamente, estas partes entrarán en la tranquila región del norte, alejándose de lo que les duele. Los pueblos tradicionales chamánicos comprenden este movimiento y recuperar partes de un alma perdida era una importante tarea para los chamanes y las personas de medicina. Se puede invertir el movimiento y partes del alma pueden volver al cuerpo físico. Un chamán puede recuperar partes perdidas y traerlas de vuelta, pero hay otras partes que también vuelven por sí mismas. Por ejemplo, hacer algunos cambios en tu vida para que tu cuerpo y tu casa sean un hogar atractivo para el alma, ayuda a traer algunas partes de vuelta.
El eje, de norte a sur, servirá entonces como un camino para esas partes del alma que regresan. Cuando las partes del alma se están alejando del cuerpo, solo se enfocan en alejarse del dolor. Cuando la vida cambia para mejor, esa información se vuelve parte del alma y ese trozo se enterará de ello antes o después y considerará regresar de nuevo. Por lo tanto, la cantidad de sustancia de alma que tenemos en nuestro cuerpo puede variar de una vez a otra. En el habla diaria hay todo tipo de dichos que expresan esta dinámica. Podemos decir que perdimos nuestra alma, que dejamos nuestra alma en algún lugar, o que una terrible experiencia ha dejado un vacío en nuestra alma. También podemos decir que algo es bueno para nuestra alma, que el alma está bailando o que está emocionada. Así como podemos hacernos una herida o contractura en el cuerpo físico, también nuestra alma se puede encoger y herir. Cuidamos de nuestro cuerpo y podemos cuidar de nuestra alma de la misma manera. Dedicar algún tiempo a la práctica espiritual como la meditación fortalece la conexión con la energía del alma y nos ayuda a permanecer conectados a ella en tiempos de estrés y dificultad. La oración fortalece el alma y la trae más cerca. Cantar, bailar, todo esto puede abrir el eje norte-sur e invitar al alma a acercarse cada vez más. La esencia del alma es el silencio, pero también le gusta aprender y experimentar la vida en el plano material. Por lo tanto, no es tan difícil invitar al alma a que se acerque y viva más plenamente en el cuerpo. El camino norte-sur conecta las dos realidades, y si comprendemos los movimientos sobre este eje, podemos traer más equilibrio entre ellos. El eje este-oeste es el eje de la reflexión y la búsqueda interior. Sobre este eje se desarrolla un sentido del tiempo. El este se orienta hacia el futuro, mientras que el oeste nos recuerda lo que viene del pasado. Uno está ocupado con opciones y con lo que vendrá, y el otro con lo que ya ha sido y con el resultado de acciones y sucesos anteriores. Por lo tanto, el este y el oeste no están plenamente presentes en el aquí y ahora. La dinámica sobre el eje este-oeste trae reflexión y evaluación y forma uno de los fundamentos de la personalidad y de los patrones de nuestro pensamiento. Cuando la conciencia se dirige al eje norte-sur, la reflexión y un sentido temporal dejan espacio a un sentido de atemporalidad. El alma y el cuerpo se experimentan en el momento inmediato y el tiempo lineal desaparece. Sur y norte, cuerpo y alma, ya no se orientan hacia el futuro o el pasado, simplemente están aquí y ahora. Nos dan la experiencia de la sustancia, de la forma y del lugar. La experiencia, espacio y tiempo, tan radicalmente distinta la una de la otra, se hace posible a través de la dinámica sobre los dos ejes de la rueda. De este a oeste. Algo que puedes hacer en un día libre es tomar un bolígrafo y una pequeña libreta o algunas hojas de papel usadas y pasar un tiempo en el este de la rueda. Contacta con los poderes que hay ahí, tal y como has aprendido, y deja que te vengan las ideas. ¿Qué podría hacer hoy? ¿Cuáles son las alternativas? Son ilimitadas. No pienses en eso. Simplemente escribe 25 o 15 cosas que quisieras hacer hoy. Escribe cada idea en una hoja separada y no la juzgues. No te preguntes a ti mismo si son realistas o no. Solo escríbelas. Después toma el primer papel y llévalo al oeste, a lo largo del eje. Ahí toma tu momento y sumérgete. Toca tu núcleo. Lee lo que has escrito en el papel. ¿Es eso lo que quieres hacer hoy? Pregúntate a ti mismo si hay alguna cosa en esa idea que sea útil. Si no hay nada que te inspire, que te parezca realista o correcto, rompe el papel y déjalo ir.
Si no estás seguro, ponlo sobre el suelo. Lo puedes tomar más tarde para volverlo a leer. Camina hacia el este, toma el siguiente papel y llévalo al oeste. Y fíjate a ver qué pasa con esa idea. Bueno, haz esto con todos los papeles. El objetivo es hacerte más consciente del movimiento de este a oeste. Permite que el este te toque para ser creativo, libre y flexible a la hora de hacer planes. De oeste a este. Comienza en el oeste. Puedes hacer ahí una corta meditación para sentir tu cuerpo. Después, vuelve tu conciencia hacia el interior, hacia el espacio interno. Intenta contactar con esa parte de tu ser en la que sabes quién eres, en la que sabes lo que te importa. Y ahora, elige uno de tus sueños, algo que esté conectado a tu sentido más profundo del ser. Camina sobre el eje hacia el este y toma conciencia de lo que llevas contigo. Cuando llegues al este, reza, haz la oración, explica a los poderes del este que hay cosas que te importan y de lo que quieres hacer en este mundo. Pídele que te guíe, que te abra el camino para que tu sueño interno se pueda manifestar en tu cuerpo y en tu vida. Después, fíjate qué ideas surgen. Practica permanecer en conexión con el núcleo interno que trae el oeste. Relájate en el espacio del este y cuando hayan aparecido todo tipo de ideas, escríbelas. Vuelve al oeste y míralas ahí. Fíjate cuáles puedes poner en práctica. Llévalas al este y pide ser bendecido y guiado para tu plan. Comprométete a dar ese paso, aunque sea pequeño. Lleva tu plan luego al sur, al lugar donde algo se lleva verdaderamente al mundo. Luego, entra en el sur y mira al norte. Y pregúntate, ¿qué puedo hacer para invitar a mi alma a que se acerque más? ¿Qué podría hacer para que vuelvan las partes de mi alma que se han ido? Piensa en cosas concretas. Al alma le gustan la luz y los espacios abiertos. Por eso, piensa en cómo puedes crear más luz y espacio en tu casa. Después camina hacia el norte y colócate de cara al sur. Habla a tu propia alma en oración. Podrías decirle algo así como: querida alma, eres la parte más valiosa de mí y quiero invitarte a que te acerques. Quiero que ocupes el mayor espacio posible en mi cuerpo. Hoy por ti voy a cambiar esto y esto en mi casa. Y escribe lo que has pensado que puedes hacer. Hago esto para invitarte y tenerte cerca. Ahora quiero decirte que voy a hacer esto para darte la bienvenida. Vuelve al sur y sal de la rueda desde ahí. Empieza a hacer lo que has planeado. Hasta ahora vimos lo que sucedía cuando hacíamos movimientos en sentido de las agujas del reloj. Pero ¿qué pasa cuando hacemos movimientos a contrarreloj? Este movimiento contrarreloj nos permite conectarnos con causas y orígenes. Podemos recordar sucesos y visitar el pasado de esta manera. A nivel espiritual incluso somos más libres. Podemos movernos hacia atrás y hacia adelante a través del tiempo. Por ejemplo, podemos recoger partes de alma que se perdieron en el pasado y reintegrarlas en el aquí y ahora. La ruta que seguimos es contraria a las agujas del reloj. En el mundo espiritual podemos reparar y cambiar cosas del pasado, del presente y del futuro. ¿Hay algún problema que se repite en tu vida? ¿Un lugar desagradable dentro de ti donde termines una y otra vez sin saber cómo? Quizás sea hora de hacer una exploración a contrarreloj. Primero decide dónde está situado en la rueda ese lugar en el que sueles acabar.
terminas siempre dando demasiado de ti mismo a los demás. Esto podría ser el oeste. Tal vez los demás invaden tu espacio porque tus límites no son fuertes. O das demasiado porque quieres estar con los demás. En ese caso no se trata del oeste, sino que a veces te quedas atrapado en el sur. Determina dónde te deja tu patrón en la rueda, dónde sueles terminar. Vete hacia esa dirección y comienza con una oración. Establece contacto. Poder del este o del sur, oeste o norte. Siempre acabo haciendo lo mismo una y otra vez. Quiero que mi paseo por la rueda sea fluido. Me gustaría caminar libremente de una dirección a otra. De alguna manera creo que en algún nivel estoy atascado en ustedes. Me gustaría saber cómo evitar esto porque no me siento bien en esta situación. ¿Hay algo que me puedan decir de esto? ¿Pueden arrojar luz sobre este patrón que siempre me lleva al mismo tiempo, una y otra vez? Reza así, de manera relajada y realista. Preséntate, presenta la situación y habla desde el corazón. Después, ábrete y espera. Siéntate ahí durante un rato. Puedes tomar algunas notas para que no te olvides de la información que recibiste o tuviste mientras estabas sentado pensando. Ahora camina en dirección contraria a las agujas del reloj y detente en la primera dirección que te encuentres. Y vuelve a repetir el proceso ahí. Explica, como siempre, pareces terminar en una dirección concreta, porque algo en ti funciona como un piloto automático y te gustaría comprender cómo ocurre esto. ¿Qué escuchas ahí? ¿Qué sientes? Anótalo. Quizás encuentres algunas pistas ahí. ¿Qué tienes que arreglar dentro de ti o cambiar en tus estrategias? Muévete a contrarreloj a lo largo de las 4 direcciones y después termina en el punto que comenzaste. Cuando todos los caminos de la rueda están abiertos, tanto el círculo como los ejes, hay armonía. Cada dirección tendrá abierta una conexión con las otras 3 y todas ejercerán una influencia equilibrada sobre las demás. Cuando las energías y cualidades de las diferentes direcciones están a nuestro alcance, la personalidad tiene un equilibrio dinámico. Las cosas cambian y se transforman, pero el equilibrio se mantiene. La rueda nos enseña que el movimiento es esencial, que la verdadera inmovilidad no existe. Todo cambia, se desarrolla, mueve y transforma. Puede ser un proceso rápido o más lento, pero todas las cosas cambian. Nada permanece igual para siempre.